Para los que no han estado estos días, el domingo pasado empezamos. Nosotros hicimos un estudio más o menos un año de todo el Apocalipsis, 70 partes, pero estas partes las dejamos un poco para el final, ¿verdad? Y hoy las estamos retomando y haciendo una explicación un poco más clara de esto. Leamos desde el capítulo 4, leímos desde el 1 al 3 y estudiamos la semana anterior del 1 al 3. Hoy vamos a estudiar solo un versículo, el 4, pero leámoslo desde el 1 por aquellos que no estuvieron, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Dice así: después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Verdad? Amén, hermano. Fíjense en esto. Dijimos la semana anterior que el Apocalipsis está lleno de símbolos, simbolismos. Y todo símbolo, algunas cosas hay que interpretarlas de manera literal y hay otras que hacer la interpretación del símbolo que está hablando el Apocalipsis. Fíjese bien. ¿Cómo puede entender? Usted dirá, bueno, hermanos, hay cosas que son prácticas de entenderlas. Por ejemplo, el capítulo 4 nos está refiriendo a nosotros. ¿Cuándo va a suceder el capítulo 4? Fácil. Ahí dice: después de estas cosas. ¿Después de qué? Después de estas cosas. ¿Después de cuáles cosas? De las cosas que pasaron en los primeros capítulos. Capítulo 2 y 3 del Apocalipsis narra la época de la iglesia. Fíjese bien. Entonces, el capítulo 4 sucede ¿cuándo? Después del tiempo de la iglesia. Después de la época de la iglesia. Amén. Fíjense bien. Fíjense bien. Yo les hago una pregunta esta noche. Ustedes, con la mayoría, tal vez no estaban todos, pero la mayoría estaban acá para el estudio del libro de Apocalipsis. ¿Cuándo se cierra la época de la iglesia? ¿Aló? ¿Te fijas? Y ya lo estudiamos el Apocalipsis. Hermanos, el evento que cierra la época de la iglesia se llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Dios cierra, escúcheme esto y que le quede muy clarito. Dios cierra, escúcheme bien, el tiempo de la iglesia y abre un tiempo de 7 años para tratar directamente con un pueblo llamado Israel. Que por ahorita lo ha apartado porque dice que se alejaron su corazón y él agarró un pueblo que no era pueblo para hacerlo pueblo suyo. Eso somos nosotros, ¿verdad? Y abandonó a los que eran pueblo por un tiempo, por un poco de tiempo te he dejado, le dice a Israel, pero te recogeré con grandes misericordias, ¿verdad? Y lo recogerá en el tiempo de la gran tribulación. Será un tiempo, hermano, si hay personas que dicen que la iglesia pasará la gran tribulación en esta tierra, amado hermano, aquel que dice que la iglesia pasará, no ha entendido los tiempos. El tiempo de la gran tribulación es un tiempo donde Dios tratará con Israel para hacer volver el corazón de ellos hacia Dios y para que reconozcan que Jesucristo es el Señor y el verdadero Mesías que ya vino. Gloria a Dios. Fíjese bien. Porque el judío, el practicante de la religión judía no reconoce a Jesucristo como el Mesías. Todavía lo están esperando, fíjese bien, y eso es tremendo. Entonces tenemos un adelanto aquí. Ahora yo les pregunto, ¿quién de acá de ustedes tiene alguna noción de quién se refieren estos 24 ancianos? ¿Alguien allí? Fíjese bien. ¿Alguien que tenga una noción quiénes son los 24 ancianos? Fíjese bien. Veamos entonces, si no lo sabemos, veamos la importancia de estudiarlo. Fíjese bien. Amados hermanos, la palabra ancianos, en este caso, es la palabra griega presbúteros. Fíjese bien. O que se traduce al castellano, se traduce presbíteros. Pero presbítero simple y sencillamente quiere decir un líder, un dirigente,
una persona mayor, madura. Fíjese bien, eso quiere decir, no, el anciano no tiene que ver con la edad, gloria a Dios, sino que en la iglesia primitiva nombraban este cargo que se llamaban los presbíteros o ancianos, amados hermanos, que representaba gente madura espiritualmente. No quería decir que era el más viejito de la iglesia. ¿Aló? Fíjese bien, sino que quería decir, amados hermanos, que eran las personas más maduras. Así podía ser un joven, ese es el presbítero de la iglesia, el anciano de la iglesia, porque tenía madurez, porque hay gente que llega vieja y se siguen comportando como niños. ¿Aló? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y hay niños que son bastante maduros, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir la palabra presbítero o anciano. Entonces, cuando se nos presentan 24 ancianos allá en los cielos, ¿verdad? Porque Dios le dijo, sube acá, y dice que en el instante, en el espíritu, estaba en el tercer cielo. ¿Dónde estaban los ancianos? En el tercer cielo. Fíjese bien. Entonces estaban en el cielo. Fíjese bien. Entonces, amados hermanos, vemos aquí un elemento. Estos 24 ancianos, estas 24 líderes, fíjese bien, ya están en el cielo. Pero algo que hay que entenderle a Apocalipsis es que para este momento Apocalipsis lleva un orden. Y para este momento los juicios no se han derramado sobre la tierra. Pero estos 24 ancianos ya están en el cielo. ¿Aló? Fíjese bien. Es más, le digo una noticia. No se ha abierto ni siquiera el libro de los juicios. Porque el libro de que estaba sellado, hermanos, y que para el poderlo leer no había quien fuera digno de abrir los sellos, se abre hasta en el capítulo 5. Por lo tanto, antes de que comiencen los juicios, estos 24 ya están en el cielo. ¿Aló? Fíjese bien. Fíjese bien. Ya están en el cielo, amado hermano. Porque al final vamos a entender que estos 24 ancianos representan a la iglesia, hermanos. Fíjese bien. Los 24 ancianos, cuando alguien le pregunta a quién representan, representan a la iglesia. Fíjese bien. ¿Y por qué? Porque antes de que comiencen a derramarse los juicios, Dios arrebata a su iglesia al cielo. Fíjese bien. Fíjese bien. ¿Verdad? Este es uno de los versículos que demuestra que la iglesia no pasará la gran tribulación en este lugar. Y si hay personas que de la iglesia que pasan la gran tribulación y que se quedan a la gran tribulación, es que no eran iglesia. Venían a la iglesia, pero venían a ver a la novia. Venían a la iglesia, pero venían a buscar novio, ¿verdad? Venían a la iglesia, pero porque les hicieron un favor, ¿verdad? Por papá, por mamá, por el otro, por la otra, ¿verdad? Tengamos cuidado. Fíjese bien. Entonces, amado hermano, la palabra de Dios está llena de versículos. Hay gente que dice, hermano, a mí no me interesa los tiempos futuros, no me interesa, yo me interesa y yo ni creo en Dios, yo creo en lo que miro, eso se llama empirismo, ¿verdad? Yo creo en lo que me como, en las tortas que me como, en los tacos que me atravieso, ¿verdad? En el cheque que me dan, en eso creo yo. Pues déjeme decirle, hermano, que hay gente que se preocupa tanto por esas cosas, pero usted el día que se muera, aunque lo echen con los tacos, no los va a disfrutar, amado hermano, porque ahí se los van a comer los gusanos, esos tacos, hermano. Si lo echan con su chequera, hermano, la chequera no le va a servir de nada el día que se muera. Si lo echan con su Lamborghini, con su Ferrari, con su Maserati, hermano, ahí va a quedar. Otro vivo lo voy a sacar el siguiente día. ¿Aló? Los faraones egipcios los enterraban con todos sus tesoros. Allá en el siglo XV, cuando descubrieron las pirámides, unos grandes vivos fueron a saquearlas todas, porque les echaban todo allá adentro, hermano. Los sirvientes, las mujeres, los hijos, todos echaban allá adentro, hermano, todos los tesoros, ahí se los echaban. No aprovechaban nada. Y siglos y siglos y cientos de años, seguía el oro ahí. Y otro vivo llegó a sacarlo. Entonces hay gente que dice, yo no creo en esas cosas. Pues más le vale que crea, porque hay gente que tiene tiempo para todo menos para su alma. Y amado hermano, el dinero no es inmortal. La salud no es inmortal. Su cuerpo no es inmortal ahorita, hermano. Necesita ser transformado para ser inmortal. Y Jesús dice que Él viene pronto y que en esta vida solo es una preparación para la otra vida, que es la que vamos a vivir más. Fíjese bien.
Y si usted no hace nada por prepararse para lo más importante, que es la parte espiritual, hermano, déjeme decirle, usted está desperdiciando su vida. Y va a sufrir después. Y va a padecer como el rico de la parábola del rico y Lázaro, que decía: ay, Señor, déjame avisarle a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Aló? ¿Verdad? Tenga cuidado de vivir así. La Biblia es clara y nos dice que Jesús evita que su iglesia entre, porque, amado hermano, la iglesia ya experimentó y ya fue juzgada. El juicio de nosotros ya fue realizado. Escúchenme esto. El juicio de la iglesia ya fue realizado. El juicio de la iglesia fue realizado en un lugar llamado Gólgota. Ya el juicio fue declarado y fuimos declarados culpables, amado hermano. Y había una pena que pagar. Pero en nuestro juicio hubo uno que nos dijo: quítate de acá, que yo me voy a poner y yo voy a pagar el precio de tu castigo. Tu juicio dice: estás condenado, pero yo te voy a dar salvación. ¿Aló? Bendito su nombre. Por eso, amado hermano, dice Juan 5:24, es un versículo que dice que no entraremos en el juicio de Dios. Dice Juan 5:24, aquel que cree, que oye mis palabras y las cree, dice, no vendrá a condenación. La palabra condenación ahí es crinos, quiere decir no vendrá a juicio condenatorio, porque mi juicio de condenación Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Amén. Y fíjese bien, 1 Tesalonicenses 1:10 dice que Él nos librará de la ira venidera. Amén, hermanos. Apocalipsis 3:10 dice, Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo haré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces hay palabra que nos asegura que no vamos a pasar la gran tribulación en esta tierra como iglesia. Fíjese bien, nos lo asegura. Hay personas que dicen, yo voy a pasar acá y voy a sufrir. Está bueno, hermano. Déjele con todo, hermano, ¿verdad? Si usted va a pasar, prepárese, ¿verdad? Pero bendito Dios, pero aquellos que conocemos la palabra de Dios sabemos que esta es una promesa de Dios y que Dios la va a cumplir. Él dijo, lo guardaré de la hora de la prueba que está por venir en el mundo entero. Porque no ha habido una prueba sobre el mundo entero. Han habido pruebas por aquí, un terremoto por allá, un tsunami por allá, un huracán por allá, un hundimiento por acá, una muerte, un asesinato, una violencia, un incendio por acá, por allá. Pero que sea global, nunca ha habido. Nunca ha habido. Y está por suceder. Entonces, vea esto, Hechos capítulo 14, verso 23. Hablando de los ancianos, veamos nosotros que la iglesia primitiva practicaba el nombrar a los ancianos. Dice Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos. Fíjese bien. En cada sinagoga, dice. ¿Dónde se movían los ancianos? En la iglesia, amado hermano. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjese bien, estos ancianos ahora están en el cielo, aun cuando el libro del juicio no se ha abierto, aun cuando los juicios no se han derramado, que están todos los juicios del capítulo 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis, amado hermano, pero ellos ya están en el cielo, coronados, con vestiduras blancas y sentados en tronos. ¿Aló, hermano? Fíjese bien. Todo esto antes de la semana 70 de Daniel, porque la semana 70 de Daniel, que Daniel menciona, será la última semana, un periodo de 7 años, ¿verdad? Durante los cuales Isaías llama el tiempo de indignación, dice. Fíjese bien. Entonces ese tiempo ya la iglesia está en el cielo. Y el programa de la iglesia se cierra con el arrebatamiento. Y si alguien me pregunta, hermano, ¿y entonces Israel a dónde queda? El programa de Israel se cierra con la segunda venida de Cristo al final de la gran tribulación. Fíjense. Toda la Biblia tiene una respuesta y un orden precioso de cómo se van a dar las cosas, hermano. Ay, hermano, pero ¿por qué nadie lo predica? ¿Por qué? Porque no quiere estudiar la gente, hermanos. ¿Aló? Porque toda la gente quiere que le diga, el Señor te va a dar un cheque grande, el Señor te va a dar un carro nuevo, el Señor... Y nadie quiere estudiar estas cosas y deberíamos estar enterados. Porque mire esto, Daniel capítulo 12, verso 1 al 2. Daniel capítulo 12, bendito es su nombre. Dice así, capítulo 12 de Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo,
Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Cuándo va a ser ese tiempo, hermano? ¿Cuándo ha habido una angustia como nunca? No ha habido, pero la va a haber. Es el tiempo de la gran tribulación. Fíjese bien. Entonces dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, porque al final de la gran tribulación va a suceder un evento que se llama la batalla de Armagedón en el valle de Har Megido. Fíjese bien, y se dará una batalla en la cual el Señor bajará y destruirá a los ejércitos que se han puesto alrededor de Israel para destruir a Israel. Esa es la gran batalla de la que está hablando aquí, fíjese. Y entonces va a haber un tiempo terrible, dice, para su pueblo Israel. Pero hay promesa de que será libertado, dice aquí. Dice, será libertado tu pueblo todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay gente que aquí se confunde, hermano. Hay gente que de aquí ahí se pierde. Por eso los adventistas, por eso los testigos de Jehová, hermanos, creen que la resurrección sucederá al final de la gran tribulación. Fíjense bien. Y eso no lo enseña la Biblia aquí. Porque se contradijera la Biblia si dice aquí que en este tiempo que venga el gran príncipe, que es Jesús, dice que serán apartados unos a un lado y otros a otro. Si eso es lo que están esperando, así como dicen los adventistas, ¿verdad? Si eso es así, de que hasta el final de la gran tribulación Dios va a hacer la separación, ¿y el arrebatamiento para qué se va a dar? Entonces, escúcheme esto, hermano, porque esto es importante. Si la gente cree que solo va a haber una segunda venida al final de la gran tribulación, amados hermanos, entonces la gente está prácticamente negando el arrebatamiento, porque en la segunda venida Jesús baja a esta tierra. En el arrebatamiento dice que nos recibirá en las nubes. Entonces, si usted cree que hasta el final de la gran tribulación, como dicen los adventistas y los testigos de Jehová, ¿dónde queda el arrebatamiento? A ver, acomódeme el arrebatamiento, querido amigo adventista, querido amigo testigo de Jehová. Pero yo tengo una respuesta. Porque el arrebatamiento es un programa para la iglesia. Y esta resurrección de la que está, que unos saldrán para, fíjese bien, para vida eterna y otros a condenación, se refiere a la resurrección, a la muerte y a la resurrección que experimentará el pueblo de Israel. Porque los santos del Antiguo Testamento, hermanos, y esa es otra predicación que les voy a dar, los santos del Antiguo Testamento resucitarán todos en un solo paquete con los judíos, porque ellos fueron judíos. ¿Aló? Resucitarán al final de la gran tribulación. Por eso en Mateo capítulo 24, 25 mucha gente lo aplica a nosotros. No, ahí se está refiriendo Jesús en orden los eventos antes de Jesús. Le dice, danos las señales de tu venida. Hermano, la iglesia no está esperando la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo es al final de la gran tribulación. La iglesia está esperando el arrebatamiento. Aleluya. ¿Verdad? Entonces cuando los discípulos le dicen, danos señales de tu venida, le están diciendo, ¿qué pasará cuando tú vengas visiblemente por segunda vez? Es para ellos, es a ellos. Entonces, ¿y para qué va a ser esa selección entonces? Fácil. Porque a ellos se les prometió un reino terrenal y literal. Al judío se le prometió herencia perpetua de su tierra. ¿Y cuándo la va a cumplir? Porque no se ha cumplido. Porque ahorita ni dueños son ni siquiera de su propia capital. ¿Y cuándo la va a cumplir? Claro, él dirá, ustedes entran al reino milenial de Cristo en esta tierra. 1000 años. Entrarán. Los judíos resucitados entrarán a la tierra del milenio. Qué lindo, fíjese bien, las promesas de Isaías y de Jeremías se les cumplirán. Y ellos verán la tierra en el estado del Edén, ¿verdad? Entonces entrarán allí, fíjese bien. Y habrán personas, escuche esto le va a romper tal vez muchos esquemas que tienen. En el milenio
Porque al terminar la gran tribulación habrá gente viva que no habrá muerto. ¿Y qué va a hacer Dios con esos vivos? ¿Los va a matar y los va a resucitar? Nunca les dije yo, ahí les dejo una cajita, me hacen preguntas si tienen alguna duda. Nunca nadie me preguntó de esto. Pero si yo se las hacía, me los ponchaba. ¿Qué pasa con los que van a estar vivos al final de la gran tribulación? Fácil. Entrarán con cuerpos terrenales al milenio. Y muchos de estos seguirán reproduciendo, porque Isaías capítulo 60 dice que habrán niños. Y a estos que no van a estar, hermanos, y esos niños que van a ir naciendo durante el milenio, nosotros los que estemos allá les enseñaremos. Porque nosotros ya vendremos con un conocimiento y unos cuerpos glorificados tremendamente, hermanos. Y nosotros les enseñaremos y tendremos ministerio. Porque hay gente que dice, en el cielo vas a pasar con un arpa. Y por eso a mucha gente se le hace aburrido el cielo, hermano. Porque piensan que solo cantando. Y como no pueden cantar, ¿verdad? Hermano, ¿para qué me van a llevar? Yo canto peor que la paca, ¿verdad? Entonces se le hace aburrido a la gente que lo lleven solo a cantar. Hermano, el cielo no será solo para cantar. Cantaremos, pero no será solo a eso que nos llevan. Fíjense bien. Fíjense, yo he oído muchos predicadores que dicen que en la eternidad pasaremos cantando. ¿Verdad? No necesariamente, hermanos. Van a haber muchas actividades que hacer. Va a haber mucha autoridad, va a haber mucho gobierno que hacer en aquellos tiempos. Porque las naciones seguirán existiendo. Dice la palabra de Dios que de las naciones vendrán a Jerusalén. Ahora usted me pregunta ¿qué naciones van a existir? No le puedo decir. ¿Verdad? Porque no lo dice la Biblia. Pero imagínense aquel que le caen mal los salvadoreños y de plano solo dejan puros salvadoreños. Usted tiene que querer a su prójimo, a su vecino, ¿verdad? Porque usted no sabe, hermanos, qué naciones desaparecerán y cuáles estarán todavía, pero habrán naciones en el milenio. Fíjese bien, está tremendo esto, ¿verdad? Está tremendo, es una empachada de doctrina aquí tremenda, hermano. Fíjese esto. Entonces, vea esto, Isaías capítulo 26. Nos asegura también que Israel, amados hermanos, resucitará y tendrá un tiempo especial para ellos durante la gran tribulación y después entrarán al milenio. Isaías capítulo 26, versos 19 al 21. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Ahí está. Esa no es la resurrección del arrebatamiento. Esta es la resurrección al final de la gran tribulación. Fíjese bien. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío. ¿A quién se le estaba dando esta profecía, hermano? A Israel. Se la estaba dando Isaías al pueblo de Israel. Fíjese bien, fíjese bien. Despertad y cantad. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti su puerta, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa que... ¿A qué se refiere la indignación? A la gran tribulación, ¿verdad? Eso es. Escóndanse porque dice que ellos serán perseguidos, hermano. Aquel que profese a Cristo Jesús, aquel que diga que cree en Cristo Jesús, será perseguido, será decapitado, será asesinado durante la gran tribulación. Por eso les dice, escóndanse un poquito, ¿verdad? Porque para Dios el tiempo es un poquito. Fíjense bien. Verso 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar. ¿Cuál es el lugar de Dios? El cielo. Y sale de su lugar y desciende a esta tierra y dice que vendrá en jinetes y vendremos con él y pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y la tierra, fíjese, a castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no incluirá más a sus muertos. Fíjese bien, está hablando de lo mismo, hermanos. Y Mateo 24, 25 usted lo lee en su casa y va a entender que le pidieron señales de su venida, porque hay un trato directo de Dios con Israel y hay otro trato directo de Dios con la iglesia, ¿verdad? Al igual que un padre con sus hijos, usted tiene tratos diferentes con sus hijos, ¿verdad? Hay hijos que es un poco más rebelde, usted trata de una manera con él. Hay un hijo que es más obediente, más sumiso, más esto, usted trata de otra manera con él, ¿verdad? Porque no los trata igual, ¿verdad? Porque hay algunos que hay que ponerle más disciplina, hay otros que él solito obedece, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Verdad? Esos son los tratos de Dios, porque él es un padre que entiende. Ahora, los ancianos en Israel, amado hermano, eran los representantes del pueblo, no solo los representantes, eran los jueces. La gente venía delante de los ancianos para que fueran juzgados.
Fíjese, porque los ancianos tenían sabiduría, madurez. Entonces representaban a Dios en la administración de la justicia. Porque el que venía delante de un anciano era como que viniera delante de Dios, porque el anciano recibía de Dios el juicio justo que iba a ejercer. Fíjese bien. Entonces, estos ancianos que están en el cielo representan también representantes de Dios en un juicio. Fíjese bien. Representan y están listos para un juicio. ¿Cómo es eso, hermano? Claro. Capítulo 5 dice que los libros son abiertos. ¿Los libros de qué? Del juicio. Y del capítulo 6 en adelante comienzan a derramarse 3 clases de juicio de 7 cada uno. ¿Aló? ¿Aló, hermanos? ¿Se acuerda? 7 copas. 7 trompetas. Y 7 sellos. 3 clases de juicios. Y los vimos todos, ¿verdad? Entonces, amado hermano, vienen estos juicios y a la iglesia está sentada para juzgar. ¿Por qué no estaba parada? ¿Cómo era el tiempo antiguo, hermano? Aún en las películas, esas películas antiguas, usted ve que el rey se sentaba en un trono, en su trono, y ahí le llevaban al que iba a juzgar. A Salomón ahí le llevaron unas mujeres que tenían un problema de un niño y que dijo, córtenlo por la mitad. Así le llevaban ahí que ejercieran juicio. Así son. Fíjese bien. A esto se refiere. Entonces, estos 24 están listos para juzgar. Pero hermano, si la iglesia son los ancianos, ¿por qué la iglesia ha de juzgar? 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Ay, hermano, que a mí me han dicho que no juzgue, porque es que no hay que juzgar para no ser juzgado. Y la Biblia dice así. Bueno, entonces no ha leído usted 1 Corintios capítulo 6. Verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Aló? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Hay gente que dice, no juzgue, hermano. No, lo que no debemos hacer es juzgar con un juicio injusto. Debemos ser justos para juzgar, ¿verdad? Si usted no sabe, no puede juzgar. Pero si usted tiene todos los elementos, ahora emita un juicio usted, ¿verdad? Y es lo que dice Dios. Entonces, vea usted, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Aló? ¿La iglesia va a juzgar al mundo? ¿La iglesia va a juzgar a los ángeles que se rebelaron? ¿Aló? ¿Sí o no, hermano? ¿Ah? ¿Ya lo vio? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Aló? Si pues tenéis juicio sobre estas cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Entonces, la iglesia va a ejercer una labor de juicio y por eso está sentada en un trono. Porque está por realizarse el juicio de la ira de Dios sobre esta tierra. Y la iglesia está allí. La iglesia está allí. Entonces, vaya, yo le hago una pregunta. En un juicio, ¿quién es el que decide la culpabilidad? Fíjese, ahí está. Para que vea que todos estamos equivocados. Hermano, en un juicio es el jurado el que decide el culpable. El juez solo pone la sentencia. Ponchados todos, ¿verdad? Si no, ¿para qué llevan un jurado, hermano? Solo para que digan. Hasta se para y le dicen a uno que lea. ¿Cómo declara usted? Nosotros, el jurado, encontramos, ¿verdad? A este individuo, ¿verdad? ¿Quién declara a los culpables en un juicio, hermano? El jurado. El juez solo dice, ok, ya el jurado, ahora deme tanto tiempo y yo dicto la sentencia. ¿Verdad? Estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, fíjense, qué tremendo. Entonces, en este juicio ya está preparado un tribunal en el cielo. Un tribunal en el cielo. El tribunal de Cristo. Ahí está el juez, Jehová de los ejércitos. Ahí está el jurado, los 24 ancianos. ¿Aló? ¿Aló, hermano? Ahora entiende usted por qué 1 Corintios capítulo 6 versos 2 y 3 dice que nosotros juzgaremos al mundo y que nosotros juzgaremos a los ángeles. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió, hermano? ¿Verdad? Nadie le había enseñado esto, hermano. Fíjese qué tremendo. Por eso necesitaba este tiempo con ustedes. Fíjese bien. Nosotros somos los que vamos a decir es culpable.
Y el Señor es el que va a dictar sentencia. Y va a estar un abogado defensor, Jesucristo. Y va a estar un abogado acusador, el mismo diablo acusando a los escogidos, dice la palabra de Dios. ¿Aló? ¿Entiende usted? Un tribunal en el cielo. Esta es la escena que se ve en el cielo. Esta es la escena de un trono. Esta es la escena de 4 seres vivientes. Esta es la escena de 24 ancianos sentados en 24 tronos. Oh, la Biblia es preciosa, hermano. Y la Biblia tiene razón y conoce el futuro más que cualquier brujo. Más que el brujo mayor. Más que Walter Mercado, hermano. La Biblia reconoce y conoce el futuro más que cualquier individuo sobre esta tierra. ¿Aló, hermano? Fíjese bien. Entonces, mucha gente confunde a los 24 ancianos con ángeles. Porque como ven los 4 seres vivientes allá a la par. Pero, hermano, estos 24 ancianos que se mencionan no pueden ser ángeles. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles nunca se mencionan con coronas. La palabra que se menciona aquí, fíjese, hay 2 palabras en el Nuevo Testamento para coronas en el griego. Una es diadema y la otra es estefanos. Pues de la que habla aquí es estefanos. Y la estefanos era escúcheme bien, era lo que se le daba a los vencedores en las competencias. Les daba una corona porque representaba que este era el ganador. O lo que le llaman laureles. Fíjense bien, eran los laureados, los premiados. Les ponían un estefano. La diadema era la que se le ponía a un rey. Pero a nosotros no se nos da la autoridad de un rey. Se nos da la autoridad de un vencedor. Amén. ¿Aló, hermano? Por eso él dice, al que venciere. ¿Aló? Porque, escúcheme bien, hermano, las recompensas del cielo son para los vencedores. ¿Aló, hermano? Gloria a Dios. Fíjense bien. Entonces, ¿qué representan las coronas? Recompensas. Recompensas. Cuida. ¿Cuida qué? Traslademos la recompensa. Cuida tus recompensas para que nadie te las quite. ¿Aló? Fíjate bien. Cuida tus recompensas. O sea, los ángeles, ¿cuántas veces usted ha visto en la Biblia? Demuéstreme un versículo que un ángel está sentado en un trono. Nunca. No hay ningún versículo en toda la Biblia. ¿Aló? Y las vestiduras blancas que dice que tienen estos ancianos son resultado, hermanos, que demuestran la limpieza que Dios ha hecho en eso, la pureza, la justicia de Dios. Porque nuestras vestiduras estaban manchadas, estaban sucias, estaban rojas como el carmesí. Pero Cristo las lavó y vinieron a estar como la blanca lana, dice la palabra de Dios. Entonces representa la salvación de Dios. Fíjense bien, la salvación de Dios, la santidad de Dios sobre nosotros. No mi santidad, sino la santidad de Dios. ¿Sabía otra cosa? ¿Cuántos han oído que los ángeles cantan? Levante la mano. Sin temor a su desodorante. Levante la mano los que han oído que los ángeles cantan, hermano. ¿Verdad? Ajá. ¿Verdad? Fíjese. Quiero decirle algo. Los ángeles no cantan. Nos han enseñado que los ángeles cantan. Ya. Hablo del diablo, ya cantan. Eso sí cantan. No cantan. Hermano, pero en el libro de Lucas dice que cantaban gloria a Dios en las alturas. Vaya a leerlo y dice, y los ángeles decían, dice. Porque el cantar es un don de Dios para la humanidad. Los ángeles hacen declaraciones con su boca, pero no cantan. Escúcheme esto. Ahora, vea, lo voy a demostrar aquí en Apocalipsis capítulo 5. En Apocalipsis 5 se menciona un episodio donde están tanto los seres vivientes, que estos sí son seres espirituales, y se nos menciona, amados hermanos, los 24 ancianos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles. No dice los cantos, dice la voz de muchos
ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Otra cosa, en la Biblia usted nunca se refiere, hermanos, número de ángeles en el cielo. Nunca. En Hebreos 12:22 dice muchos millares de millares. Y aquí dice que eran millones de millones. Porque son incontables. Fíjese bien. Entonces, vea, sigue diciendo, que decían a gran voz. ¿Qué decían, hermano? Ajá. Porque fuiste inmolado. Ahora, nosotros le hacemos canción, pero esto ellos no lo estaban cantando. Dice que decían. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio, hermano? Los ángeles no cantan. Por eso cuando un cristiano canta, el Señor se para, se detiene en los cielos, porque allá en el cielo no cantan. Eso es algo propio de nosotros. Y Dios se alegra de vernos cantar a nosotros. Todo fellito, pero no, se alegra, ¿verdad? Usted se alegra cuando sus hijos empiezan a tataratear una cancioncita, ¿verdad? Se alegra, hermano. Con que me alegro yo de ver a Mateo que empieza, ¿verdad? Se alegra uno de oír los sonidos. Dios se alegra de oírnos a nosotros cantar. Fíjense bien. Entonces, tenemos varias cosas que nos marcan que estos seres son 24, no pueden, los ángeles no son enumerables. Fíjese bien. No cantan. Y los ancianos estaban cantando. Fíjese bien. Estos estaban cantando. Dice en el verso 8 y el 9, dice que los 24 ancianos cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios todo el linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Aló? ¿Aló, hermano? ¿Ya lo vio? ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la posición? Porque las dos posiciones más aceptadas, escúchame bien esto, las dos posiciones más aceptadas teológicamente de quiénes son estos 24 ancianos son dos. La mayoría de los teólogos dicen es la iglesia. Y hay otro menor grupo que dicen son una mezcla de la iglesia y de los santos del Antiguo Testamento. Representan los 12 descendientes de la tribu de Israel y representan los 12 apóstoles o discípulos de Jesucristo. Ah, pero yo le tengo una pregunta. Dice que Juan subió al cielo y los vio. Ah, no se hubiera visto él y hubiera dicho: ahí estoy yo. Pero Juan preguntó: ¿quiénes son estos? ¿Usted cree que no hubiera reconocido a Pedro? Si era uno de sus mejores amigos. ¿Verdad? Por lo tanto, yo desecho esa posibilidad y creo más que en la iglesia. Hay otros que dicen que son ángeles, pero ya les demostré a ustedes algunas cosas que demuestran que no son ángeles, que tienen que ser la iglesia. Y que tiene más lógica que sean la iglesia. ¿Y por qué? Primero, porque su posición, están sentados sobre tronos. Y solo a la iglesia se le ha prometido estar sentados sobre tronos con Cristo Jesús. ¿Aló? Mire Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo. ¿Dónde? ¿Dónde, hermanos? ¿Aló? Como yo he vencido. ¿Verdad? ¿Cómo estaban? Sentados. ¿Dónde estaban? En el trono junto con Dios allí, hermanos. ¿Y qué demuestra eso? Que la iglesia, los vencedores de la iglesia, los que triunfaron en la iglesia, los que se esforzaron en la iglesia, van a estar allá en su trono. Por eso esta promesa es real. ¿Aló? ¿Qué nos demuestra que es la iglesia? Su vestuario. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Quiénes son los ancianos, hermano? Un vencedor, son los vencedores. ¿Aló? Representan la salvación, la justicia otorgada por Cristo. Su número, dice que en 1 Crónicas capítulo 24, David estableció 24 órdenes sacerdotales, 24 grupos que iban a tener el sacerdocio. En todo el año se distribuían el sacerdocio en 24 grupos. Escúcheme bien. ¿Y no la iglesia representa el sacerdocio de Cristo? ¿Cuántos creen que la iglesia representa el sacerdocio de Cristo? Fíjese bien, Primera de Pedro capítulo 2.
Bendito su nombre. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Saltemos al 9, mas vosotros sois linaje escogido. Por eso hay 24 ancianos, porque son 24 sacerdotes. La iglesia tiene el sacerdocio. ¿Aló? La iglesia tiene esa. Y si quisieran ponérmela también, que representan la descendencia de Abraham, pues Gálatas dice que descendencia de Abraham somos también. Y si me quieren poner el ministerio apostolado, el ministerio de los discípulos, pues nosotros también, la iglesia se mueve en el ministerio apostólico. ¿Aló? Fíjense bien, ¿qué representa todo esto que estamos hablando, hermanos? Fíjense bien, mire Apocalipsis capítulo 1, verso 6, para sellar esto del sacerdocio. Dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? ¿Verdad? Nos hizo sacerdocio santo, dice la palabra de Dios. Fíjese bien. Entonces, vea también que para qué estaba el sacerdote: para ayudar en la obra del tabernáculo. Y vimos nosotros en la lección anterior que lo subió y vio el tabernáculo de Dios. Fíjese bien. Entonces, vea Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, porque el sacerdote adora. Porque el sacerdocio es un acto de adoración. ¿Aló, hermanos? Y todos tenían arpas. ¿Y qué más? Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿No era eso lo que iba a llevar el sacerdote, hermanos? Se presentaba en el templo, en el lugar del templo, a presentar las quejas y las súplicas del pueblo. ¿Aló? ¿Sí o no? Estos 24 ancianos representan el sacerdocio del Nuevo Testamento, hermano. ¿Y quién representa el sacerdocio del Nuevo Testamento? La iglesia. 24 órdenes sacerdotales representan la totalidad del sacerdocio. 24 órdenes sacerdotales representan gente de, ya lo leímos ahí en el capítulo 5, dice gente de toda lengua, tribu y nación. Por eso tampoco puede decir, porque hay gente que dice: esos sacerdotes, esos ancianos son Israel. No puede ser Israel, porque ahí dice que son de toda lengua, tribu y nación. Si dijeran que solo son del pueblo de Dios, ahí sí le creo. Pero cuando dice que toda lengua, Israel no tiene todas las lenguas. Israel tiene una sola, ¿verdad? Entonces hay de toda lengua, hay de toda tribu y hay de toda nación. ¿Cuántos salvadoreños van a colar? Yo no sé. ¿Cuántos mexicanos van a colar? Yo no sé. ¿Cuántos hondureños se van a colar? ¿Cuántos guatemaltecos se van a colar? Yo no sé, pero los habrá de toda lengua, tribu y nación. ¿Aló? Fíjese bien. Y eso es tremendo. Entonces, fíjese bien. Dice que vemos allá su testimonio. Solo la iglesia puede testificar de la manera esta: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Nos has redimido. ¿Cómo va a ser Israel si Israel ni cree en Jesús, hermanos? Tiene que ser un pueblo que antes del arrebatamiento ya haya creído en Jesús. Y el único pueblo hasta este día, si hoy fuera el arrebatamiento en esta noche, ¿cuál es el único pueblo que confiesa que Jesucristo es el Señor? La iglesia. ¿Aló? La iglesia. Fíjese bien, porque si usted va a Israel, allá le dicen que todavía solo Yahweh es Dios. Jesús es un profeta más. Pero aquí dice: Jesús, eres digno de tomar el libro, de abrir los sellos, porque nos ha redimido para Dios y de todo el linaje, lengua y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Aló? Fíjense bien, los ancianos fue un ministerio propio de la iglesia, ya lo vimos, y sus coronas hubieran que han vencido. Veamos nosotros rapidito las coronas. 2 Corintios capítulo 4. ¿Por qué tienen coronas estos personajes? ¿Qué representan estas coronas? 2 Corintios capítulo 4, verso 8. Gloria a Dios. Deme 5 minutos y lo despacho.
Fíjese bien. No voy a terminar, pero primero Dios, la otra clase, ¿verdad? Porque ya empezamos un poco tarde. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 8. Perdón, es primera. ¿Verdad? Primera de Corintios. A ver. Sí, primera de Corintios creo que es. Déjeme ver. No es esta. Busquemos Santiago 1:12. Rapidito. Le dije que lo íbamos a sacar rapidito. Vamos a ver. Santiago 1:12. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá el que, hermano, que Dios ha prometido a quienes, hermano. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros, ¿verdad?, para que sean probados en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. ¿El qué, hermano? La corona de la vida. Verso 26, siempre del capítulo 2. Al que venciere y guardare mis horas hasta el fin, yo le daré autoridad, porque las coronas y los tronos representan autoridad, y sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas, fíjese bien, como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Las coronas y el trono representan autoridad. Representan que han vencido, hermanos. El que fuere fiel hasta el fin recibirá la corona, dice. ¿Por qué, hermanos? Porque los fieles son los dignos de confianza. A un infiel usted no le confía. ¿Ah? A un infiel usted no le confía ni el vuelto, ¿verdad? Ni el cambio, hermano, ¿verdad? Ni que le va a regresar lo que le sobró, ¿verdad? Dice bien, hermano. Fíjese qué tremendo. Es decir, ¿para quién son todas estas recompensas, hermano? Para los que fueron íntegros, para los sinceros, para los apasionados por Dios hasta el final. ¿Aló? Fíjese bien. ¿Qué representa que ya están con ropa blanca, con coronas y sentados en tronos? Que estos individuos ya fueron juzgados. Porque para recibir la recompensa hay que ser juzgado. Para recibir un castigo hay que ser juzgado primero. Si ya están con la recompensa es que ya fueron juzgados. Porque la iglesia ya fue juzgada y solo va a ser arrebatada y va a ser puesta, hermano, en el tribunal de Cristo para recibir recompensa, que menciona Corintios, que dice que algunos saldrán avergonzados porque su obra va a ser heno, hojarasca o madera, y que es cosas que se queman. ¿Aló? Entonces, vea usted, entonces ya están recompensados. La adoración que demuestran, hermano, demuestra que estos sacerdotes son adoradores. Ahora, ¿para quién son todas estas promesas? Termino con este versículo, primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Dice así: lo que hemos visto y oído, eso, ¿verdad? Primera de Juan 3:3, perdón, primera de Juan 3:3. Dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál? La de Jesucristo, en él se purifica a sí mismo como él es puro. ¿Quiénes tendrán las coronas? Los que se purifican. ¿Quiénes no tendrán coronas? Los que no se purifican. ¿Aló? Dice 1 Corintios capítulo 9, verso 25, que los que corren de todo se abstienen. ¿Aló? ¿Cuál es el peligro de los que no se abstienen de las cosas de este mundo, hermano? Que van a perder las recompensas, que pueden ser eliminados, dice allá en 1 Corintios capítulo 9, 25. ¿Cuál es el que no se abstiene? El que dice: mira, échate un cigarrito aquí con nosotros. Ah, sí, ¿verdad? Y una cervecita, sí. Y acuéstate conmigo. Sí, me acuesto con la novia, me acuesto con el novio. Ando transando de aquí para allá. ¿Aló? Los que no se abstienen de las cosas de este mundo, dice que perderán sus privilegios. Tal vez no la salvación, pero sus privilegios. Tal vez la salvación no la perderán, pero de repente les saldrá: chungo, para afuera, que entre otro de cambio, porque tú ya no estás jugando. No te abstienes de nada, anduviste fumando anoche, anduviste de marihuana, anduviste con mujeres y quieres venir a jugar el partido hoy. Entonces le digo: para afuera, cambio, saquen a ese y metan a otro que de verdad le eche ganas. ¿Aló? Porque el que quiere ganar la carrera, de todo se abstiene. De las cosas de este mundo se abstiene, hermanos.
Fíjense bien. Y se purifica, dice Juan. Aleluya. Dice Apocalipsis 24, los que recibieron la facultad de juzgar. No todos recibirán facultad de juzgar, hermano. ¿Por qué? Porque no todos somos buenos cristianos. ¿Aló? No todos somos buenos cristianos, hermanos. No todos, hermanos, damos buen testimonio. No todos nos esforzamos de la misma manera, hermanos. No todos le echamos ganas como deberíamos de echarle. ¿Aló? Porque si le echáramos ganas todos, hermanos, aquí estuviéramos todos. Pero hay unos que le echan más ganas que otros. Y esos recibirán recompensas porque Dios es justo y no va a premiar igual a todos. No va a premiar igual a aquel que viene cada 5 años con aquel que viene a todos sus servicios a la iglesia. ¿Aló? No va a premiar igual, hermanos, aquel que se sale del pecado y pone su vida en orden, ¿verdad? No va a premiar igual a aquel hermano que se esfuerza por darle a Dios lo que le corresponde y lo que merece, amado hermano, con aquel que no lo merece. ¿Aló? Póngase de pie.